Hechos capítulo 10 desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido al ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser cogido en el cielo. Bueno, como les decía, ¿no? Estaba muy contento de que, bueno, Dios me permita compartir la palabra. También hoy estaba pensando, ¿no? Yo decía: ¿qué voy a compartir? No sé qué compartir. Pero pensando profundamente, también Dios me había permitido mucho testimonio, mucha experiencia. Dios me permitió muchas maneras de poder predicar el Evangelio a través de cómo trabajó en mi vida, antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación. Entonces, testimonio para compartir la palabra, para compartir el Evangelio, para compartir el perdón de pecados, Dios me dio en abundancia. Entonces eso también puedo agradecer porque su gran misericordia trabajó siempre en mi vida, siempre estuvo conmigo y siempre me permitió avanzar. Entonces les quiero contar un poco, ¿no? Antes de recibir la salvación, vivía con un corazón afligido, un corazón muy inconstante, un corazón dolido, fracasado en la mayoría de las cosas, en todo, en el 100% de todo siempre fracasaba. Entonces con ese corazón andaba, ya Dios estaba vaciando mi corazón y me permitía también avanzar. Y siempre me preguntaba, ¿no?, el por qué vivía así o del por qué estaba así. Entonces hoy, meditando un poco en esta palabra, yo me acordaba también, ¿no?, que en un momento yo, como decía también, no puedo comer algo inmundo, decía yo. ¿Por qué? En principio, cuando ya veía mi vida derrotada, ya mi vida por el piso, en el corazón me entró un pensamiento, ¿no?, de poder buscar a Dios, de poder hallar a Dios en algún momento, porque quizás Dios tenga la respuesta de qué me está pasando, por qué vivo así. Mi vida debe cambiar mi vida, la de mi familia también. Entonces Dios por algo está permitiendo y Dios también quiere trabajar en mi vida.
Entonces empecé a buscar a Dios primeramente en la palabra de Dios, ¿no? Todos tenemos, el que dice que no tiene una Biblia en su casa y es muy difícil en realidad, porque en casa que yo fui, casa que yo visité, yo podía ver que hay una Biblia siempre, pero siempre está ahí de adorno, digamos. Nadie la abre, nadie la hojea, nadie la puede leer. Está como para decir, yo sí tengo la palabra de Dios en mi casa, pero hasta ahí nomás. Entonces agarré un día la Biblia de mi madre y empecé a leer, empecé a leer. Quería buscar con ansias a Dios, quería que ese corazón que Dios tenía me explique, ¿no? Y me enseñe por qué Dios estaba permitiendo tantas cosas en mi vida en ese momento y cómo podía cambiar mi vida. También en un momento llegué a la parte de donde se distingue, ¿no? De los animales inmundos y de los animales limpios. Entonces, en un momento leí, ¿no? Que el cerdo era un animal inmundo. Entonces empezaron a entrar pensamientos a mi corazón, ¿no? El primer pensamiento que entró es, si es un animal inmundo, yo entonces no lo puedo consumir, no lo puedo comer. Pero toda mi vida me la pasé comiendo cerdo. Pero bueno, si yo ahora quiero cambiar, Dios me permite que cambie, quizás entonces yo no debo comer el cerdo, decía yo, no debo comer animal inmundo. En cada asado, en cada fiesta familiar donde se asaba carne de cordero, carne de cerdo, carne vacuno, yo siempre trataba de evitar comer el cerdo. Decía, no debo comer el cerdo, pero la palabra dice que no se debe comer cerdo. Yo también le tengo que avisar a mi familia, decía yo, ¿cómo hago? Le tengo que contar. Al principio me da un poquito de vergüenza, ¿no? Primero contar el testimonio este y bueno, y después decirle a mi familia, porque lo primero que van a hacer se van a reír de mí, decía yo. Entonces, ¿cómo hago? Dios por algo estaba hablando de esa manera, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, también seguía leyendo la palabra, también hablaba de que no se debía comer carne con sangre, ¿no? Entonces, ay, mi comida favorita, ¿cuál era? A mí en los asados, en las fiestas familiares, lo que a mí me encantaba comer, ¿cuál era? Un embutido, ¿no? Que se llama morcilla, que está hecho de sangre. Entonces yo decía, no, ya no puedo comer morcilla, decía yo, ¿cómo voy a hacer? Si a mí me gusta la morcilla, ¿y cuántos años comí morcilla? ¿Cuántos años comí cerdo también? También en un momento empecé a seguir leyendo y hablaba la palabra de no trabajar los sábados, ¿no? No, tantos años trabajé los sábados incansablemente, desde las 6 de la mañana hasta casi 8 de la noche a veces trabajaba. Y generalmente yo trabajaba en la cocina, así que trabajaba, los días que más tenía que trabajar eran los sábados. Entonces decía, no, yo estoy totalmente perdido, no, yo no puedo cumplir ninguno de estos mandatos que Dios está dejando. Pero también le tengo que avisar a mi familia, también le tengo que contar a mis hermanos, decía yo. En eso ya, cuando le cuento a mi familia, ya mi familia empieza a tratarme de loco. No, voy a estar loco, ya cómo no va a comer cerdo, cómo no va a comer morcilla, cómo no va a comer... ¿Quién te enseñó eso? Me decía. Entonces yo veía que el corazón de mi familia se iba cerrando más, pero yo tampoco entendía, yo quería acercarme, pero yo me daba cuenta que cuando más me quería acercarme a Dios por el medio de las horas, más me alejaba. Entonces, ¿cuál era la salida? Decía yo, entonces, ¿por qué dejó esto Dios acá? ¿Por qué permitió esto para que lo vea, para que lo lea? ¿Cuál es la verdadera verdad? Decía yo, porque no todas las verdades son ciertas. Entonces empecé a buscar más de Dios, empecé a buscar, a congregarme a distintas denominaciones y llegué a una, ¿no? Donde hablaba que, que ¿cómo es? Que ya era por gracia, no por obras, ¿no? Entonces ahí me gustó, ahí me empezaron a explicar la palabra.
un poco más, entendía, sí. Entonces varios tiempos estuve viviendo quebrantado, pensando que no debía trabajar, no debía comer cerdo, no debía comer morcilla, decía yo. Y yo que me contuve de comer todo eso en varios asados, decía, no, ¿qué hice? Entonces tenía gran arrepentimiento también en mi corazón. Y también me daba vergüenza, porque muchas veces se enojaban conmigo, ¿no? ¿Cómo no te vas a ir a trabajar un sábado? Yo decía, no es porque no quiero, sino que no se debe trabajar los sábados. Y también, además, había encontrado unos patrones, ¿no? Que trabajaban conmigo, que eran los que me pagaban, que ellos también tenían ese pensamiento, que no se debía trabajar los sábados. Entonces más fuerte crecía ese pensamiento, ¿no? Entonces ya ese pensamiento ya llegó a mi familia, ya llegó a mis primos, ya llegó a mí por completo. Pero un día, escuchando la palabra, ¿no? Escuchando el verdadero evangelio, podía conocer que Dios, cuando realmente está hablando de los animales, está hablando de nosotros como animales. Entonces, cuando hay una parte de la palabra de Dios donde dice, ¿no?, que tiene Dios cuidado del buey, o lo dice enteramente por nosotros, y realmente entonces estaba hablando de nosotros. Entonces yo, poniéndome en el lugar de Pedro, ¿no?, en ese momento, hoy cuando pensaba un poquito y meditaba en la palabra, yo también estuve en ese lugar, como Pedro en ese momento, como Dios lo estaba viendo a Pedro. Pedro, aún así conociendo a Jesucristo, aún así conociendo conociendo que ya había estado con Jesucristo, ya había visto las obras de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante también lo atestigua y lo exhorta, ¿no?, el apóstol Pablo, porque él todavía estaba teniendo obras en su corazón. Pero podemos ver que la fe es lo que realmente nos hace hijos de Dios, ¿no?, las obras. Lo que nos permite acercarnos a Dios es la fe, es la confianza de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es la certeza de que Él pagó el precio del pecado. Entonces, acá un versículo dice, ¿no? A ver, el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Entonces, yo, una vez entendiendo el Evangelio, podía ver, ¿no?, que todo este mundo, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de cada ser humano, de cada cosa en este mundo, todo ya ha sido limpiado. Como también quisiera compartirles en Primera de Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que cada ser humano que está delante de nosotros, que cada ser humano que, aunque no conozca el Evangelio, aunque no conozca la palabra de Dios, aunque todavía no se ha despertado, Cristo está en su corazón, así como cuando viajaban, ¿no?, en el barco, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y luego vino la tormenta, ¿no? Luego vino la tormenta. Yo me preguntaba, ¿no?, ¿y por qué se durmió Jesucristo? Jesucristo no necesita dormir, decía yo. Jesucristo además se da cuenta de que había una tormenta. O sea, se tuvo que haber despertado con el movimiento de los barcos, los truenos, las olas chocando contra el barco. ¿Qué es lo que quería decir ahí, no? En ese momento, ¿qué pasó? ¿Por qué
¿Por qué pasó toda esa tormenta? ¿Por qué Dios permitió esa tormenta, no? Para que los apóstoles pudieran buscar de Jesucristo. Muchas veces también ese barco representa nuestro corazón. Jesucristo está dormido dentro de nosotros. Entonces Dios permite muchas situaciones para que nosotros podamos despertar el Cristo que hay en nosotros. Muchas veces también tenemos miedo, tenemos un poco de vergüenza o tenemos pensamientos que nos dicen, no, esa persona no creo que me escuche o no creo que que quiera recibir el Evangelio. Pero en realidad el Evangelio de quién es nuestro, de Dios. Es nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Es de Jesucristo y nos fue regalado para vida eterna, el perdón de pecados. Entonces, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Cada una de las personas de este mundo, ¿por qué son condenadas? Son condenadas por sí mismas, porque mirando 100% Dios a la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios no los puede condenar. Pero ellos, al no recibir esa palabra de Dios, al tener a Cristo dormido en su corazón, no pueden ver la obra de Dios. Se siguen viendo pecadores. ¿Por qué se siguen viendo pecadores? Porque se siguen mirando a sí mismos. Entonces, de esa manera, muchas veces también nosotros, aún siendo justos, aún siendo salvos, no mirando a Jesucristo, sino mirando a nuestra propia condición, mirándonos a nosotros mismos, nosotros tampoco podemos avanzar. Dios también nos permite muchas situaciones para que podamos despertar al Cristo que hay en nuestros corazones. Entonces también me acordaba, ¿no? Cuando me congregaba en la otra denominación, cuando me congregaba en otra iglesia, ya siendo salvo, yo también quería predicar a esas personas que estaban ahí. Despertó también un interés en mí de poder predicar para que ellos también puedan saber qué es lo que hay en mi corazón, de qué manera lo recibí, cómo lo recibí. Entonces, usaba esa astucia también, ¿no? Con ese pensamiento de la comida. Entonces le decía, porque ellos, de la boca para afuera, ¿no? Ellos decían, todo ya es santo por Jesucristo, pero de la boca para adentro yo me daba cuenta que ellos sentían que eran pecadores en su corazón. Entonces un día le pregunto, ¿no? Yo tengo una incomodidad, le digo, ¿se puede comer cualquier cosa? Le digo, o hay restricciones para poder comer algo. Entonces me dijo una de las líderes, ¿no?, de la iglesia, entre tanto estaba hablando, me dice, sí, se puede comer cualquier cosa. Yo dije, mira, entonces parece que es salva, decía yo. Se puede comer cualquier cosa, pero tenés que bendecir primero, porque vos no sabés qué estás comiendo, me dijo, te pueden dar cualquier cosa y podés entrar en pecado. Y quedé así dudando, así era. Y entonces yo ahí en ese momento podía darme cuenta que no cualquiera puede recibir el don de Dios, ¿no? Como dice Efesios 2:8, por favor, si me permiten. Porque conforme iba pasando el tiempo, conforme iba pasando el tiempo también yo predicaba, yo trataba de que la salvación y el perdón de pecados que había llegado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo resucitó en mi corazón, porque yo sinceramente ya me veía muerto, por la ley yo ya me veía totalmente muerto, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo yo podía ver la salvación, podía ver esperanza. Viendo con esperanza, llega la fe automáticamente en nosotros. Sí, Dios limpió mis pecados, Dios me hizo justo, Dios me hizo salvo, me hizo perfecto, me hizo santo. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios me hizo santo, justo y perfecto. Entonces, viendo eso, yo quería compartir eso desde mi corazón. Desde el fondo de mi corazón yo quería darle esa bendición a cada uno de los que se cruzaban conmigo.
Entonces un día predicaba una compañera de la facultad, un compañero, predicaba a mis amigos. Conforme más iba predicando, más la gente se apartaba de mí, se apartaban mis amigos, se apartaba mi familia, se apartaban todos, ¿no? Entonces, mientras más se alejaba la gente, más Dios se acercaba en mi corazón también. Pero también jugaba Satanás en ese juego del pensamiento, ¿no? Y decía, vos verdaderamente tenés la salvación, vos verdaderamente tenés el verdadero evangelio, vos verdaderamente sos justo. ¿Por qué nadie puede recibir? ¿Por qué nadie puede escuchar? Entonces ese pensamiento se apoderaba cada vez más y un día rebuscando en la palabra de Dios, ¿no? Un poco afligido, lleno de pensamientos ya, podía ver en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces este don, no Dios le puede dar a cualquiera, también como dijimos anteriormente, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios también, Dios es el que da la sabiduría, Dios también es el que abre los ojos y Dios es el que permite que la palabra entre en nuestros corazones. La fe también lo único que es lo único que tenemos, lo único que recibimos y es por Dios, no es por nosotros mismos, ni siquiera es nuestra la fe, es la fe de Cristo. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Porque tenía fe en que muchos de nosotros podamos creer en el Evangelio de Dios y podamos ser libres de nuestro pecado. Por eso, la fe siempre fue de Dios. La fe siempre fue de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos recipientes vacíos que Dios vació a través de nuestras situaciones, a través de nuestra vida, para poder llenarnos de la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos creer nosotros? Solamente creemos por la fe que es en Cristo Jesús, el que limpió nuestros pecados, ¿no? Como decía en Primera de Corintios, esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nosotros podemos ver, ya somos justos, ya somos limpios y ya somos santos. Mirándonos a nosotros mismos, no hay nada bueno en nosotros. Yo, por ejemplo, no. Si yo me miro a mí mismo, yo no puedo estar predicando hoy en día acá. Si yo me miro a mí mismo, no tengo la fe suficiente para poder estar hablando del Evangelio. Si yo me miro a mí mismo, yo no puedo recibir la salvación de Dios. Solamente mirando a Dios, mirando la obra de Dios, mirando la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos avanzar nosotros. Y bueno, eso quería compartirles hoy. Esta semana también tuve una semana llena de bendición, ¿no? Porque Dios también me hablaba a través de su palabra. Estaba mi corazón un poco desequilibrado, estaba un poco lleno de pensamientos también. Entonces Dios me hablaba y Dios me fortalecía una vez más en su palabra, porque muchas veces llega el pensamiento, ¿no? Cuando las cosas no salen, pero cuando las cosas no salen es porque nosotros estamos buscando las cosas por nuestros propios medios. Y cuando nuestras cosas no pueden salir, cuando termina nuestra obra, es cuando comienza la obra de Dios. Entonces yo podía ver, sí, Dios por esto me tiene, Dios por esto me cuida, Dios por esto me lleva hacia muchos lugares que yo no conocía dentro de mi ser, dentro de mi corazón. Y conociendo profundamente nuestro ser y nuestro corazón, nosotros podemos realmente ver la misericordia de Dios. Entonces le quería compartir también otra palabra que me puso contento esta semana, porque Dios me la regaló, ¿no? Y espero que también le pueda servir a ustedes, teniendo a Cristo en sus corazones, teniendo la obra de Dios en sus corazones, ustedes puedan recibir también esta palabra. Aquí está Isaías 42.
el versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces yo también podía ver cómo Dios me sostenía mi corazón. Dios sostiene todo el tiempo mi corazón y mi vida a través de su palabra, porque así también yo a través de la palabra de Dios puedo soltar mi pensamiento, puedo soltar mi punto de vista, puedo soltar mi obra y puedo soltar mi sí mismo, ¿no? Porque mi sí mismo es en contra de la palabra de Dios, mi sí mismo es en contra de la oración, en contra de la iglesia, pero Dios también tiene misericordia de mi vida y de mi corazón, y así también como Dios me compartió esta palabra, yo quería compartirles a cualquiera de ustedes que quiera recibir y quiera tener las promesas de Dios en su corazón. Porque dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Entonces puse sobre él mi espíritu, dice, desde que nosotros recibimos la salvación, desde que nosotros recibimos el perdón de nuestro pecado, ya no vivimos por el espíritu de Satanás, sino por el espíritu de Dios, que es el espíritu de gracia, el espíritu de bendición, el espíritu que Dios también puso en cada uno de nosotros para que nosotros podamos llevar el evangelio a cada uno de las personas que tienen sed de Dios. Entonces yo también podía ver, ¿no? Yo soy Pedro, yo también soy Pedro. Dios me bendijo, Dios me puso también para predicar el evangelio. Y así Dios también me permite predicar con cada uno de ustedes y compartirles la promesa también de que en algún momento Dios también nos permita buscar ese Cornelio que está sediento de la palabra de Dios, porque quien al fin y al cabo llevó a Pedro delante de Cornelio para que toda la casa de Cornelio pueda creer, fue Dios, no fuimos nosotros. Entonces Dios también pone ese Cornelio delante de nosotros para que podamos predicarlo y para que pueda recibir la salvación y la vida eterna. Bueno, muchas gracias. Hasta acá quería compartirles. Y bueno, vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu justicia. Gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpió de nuestros pecados, nos hizo justo, santo, perfecto y limpio de toda mancha, para que así también nos presentemos delante de ti, para que podamos avanzar también conforme a tu evangelio, para que podamos avanzar conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es que se predique la salvación y el perdón de los pecados a todas las naciones, y así también, Padre Celestial, tú nos guías para que podamos avanzar y nos das un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón de Cristo, para que podamos predicar tu palabra, para que podamos predicar el Evangelio, para que así todo el Evangelio recorra todo el mundo y tome cada ciudad, cada día avanzando. Cada día que pasa es un día menos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bendice los corazones de todos y cada una de las personas que nos escuchan, de todas las personas que acompañan la palabra de Dios, la que reciben la palabra de Dios y la que tienen un corazón sediento de la palabra de Dios, para que así también cada uno pueda recibir la salvación y el perdón de los pecados y que podamos seguir caminando conforme a tu palabra. Encomendamos todo en tus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado siempre. Gracias por permitirme compartir la palabra y gracias por escuchar. Amigos, hermanos y todos. Hasta luego.